Carmen Salinas, ¿cómo pasó de ser fichera a llegar hasta la política? El día de hoy tenemos un videoprograma muy polémico, muy padre. Suscríbete al canal si aún no te has suscrito porque estamos en el camino de los 1000 suscriptores. Carmen Salinas. ¿Qué puedo decir de una persona que no terminó la primaria y que alcanzó grandes puestos en la política mexicana? Su partido de toda la vida, el PRI, uno de los partidos más corruptos en la historia de mi país. Puesto que básicamente te diré, hay un solo partido aquí en México, digan lo que digan, y ese es el PRI. Y Carmen Salinas, por supuesto, fue, es y lo seguirá siendo si vuelve a reencarnar una afiliada más, un peón más del PRI y de Televisa. Y de esto va Carmen Salinas. ¿Experta en la propaganda o solamente un muñeco más de la élite? Y yo lo sé, Carmen Salinas es muy querida y es muy admirada por el sector más simplón de la población, que es prácticamente el 90%. En serio, conozco gente que les gusta las películas de Carmen Salinas como La Pulquería, y ven en esta película una obra de arte y hasta se la echan echándose unos buenos tacos. Y sí, son personas desde mi punto de vista muy humilde de perro de la calle, básicas y simplonas. Y uno pensaría que para tener esos puestos en la política deberías de tener mínimo universidad, ¿no lo crees? Carmen Salinas representa muy bien a lo que no debe de ser un político. Y hay más parásitos así dentro de la política mexicana, muchos. Hasta Tinieblas, un luchador que ni siquiera daba la cara. En serio, mis amigos, México mágico tiene mucho de qué hablar. Si este video de Carmen Salinas tiene éxito, podemos hacer uno de Tinieblas y los personajes más ridículos, más bizarros que entraron en la política mexicana. ¿Y para qué estudiar, verdad? ¿Para qué tener una buena sintaxis? Pues para no verte como un estúpido cuando estés frente a las cámaras o cuando te hagan una entrevista. Eso puede ser una buena idea de por qué un político debería de tener mínimo la universidad. En serio, mis amigos, Carmen Salinas, discúlpenme, pero se veía muy ignorante, muy estúpida cada vez que tenía una cámara enfrente. Viendo las gentes que les den su medicina para el VHS, que les den... VIH, pendeja. Pero lo que diga yo pues vale madre, ya que Carmen Salinas siempre ha asegurado a mí y a todos sus detractores que Carmen siempre ha estado a la altura del cargo, a la altura de las circunstancias, sin importar que tenga preparación o no. Pues el primer acto de corrupción es aceptar un puesto para el cual no estás preparado, ¿verdad? Pero pues así es, mi México mágico, todos son improvisados en sus respectivos puestos, o familiares de improvisados, pero expertos o profesionales realmente tenemos muy poquitos. Por eso mi país, y es una de las razones por las cuales mi país está del asco. Porque aquí el problema no es no saber, el problema aquí no es ser ignorante, el problema aquí es que desde la ignorancia defiendas un punto de vista totalmente erróneo. Eso es aquí lo vomitivo, mis amigos. Total, el ignorante estudia, se educa, se supera y no pasa nada. Pero el imbécil siempre se va a quedar imbécil y con ganas de honores, con hambre de honores, como Carmelita. El pasado de Carmen Salinas no ha sido nada agradable, nada fácil. Ha sido una persona que realmente le ha sufrido, le ha luchado y le taloneó muy duro para llegar hasta donde está. Por lo ridículo o bizarro que parezca ser, a final de cuentas Dios le da a quien le da y se apiada de quien se apiada. Esto nada más es un comentario social, te digo, yo que sé. Yo no sé nada, pero tú sí, así que quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Tuvo una vida difícil, tuvo un pasado difícil, tuvo 9 abortos, que vaya a ser producto de qué karma, sabe qué karma ella debía, mis amigos. 9 abortos y ver fallecer a un hijo de cáncer y que su primer matrimonio haya sido falso porque el primer esposo de Carmen Salinas, al parecer
la cuenteó y le dijo que se iban a casar, se casaron por el civil y los documentos, al final de cuentas, eran falsos. Fue una mujer, es una mujer que ha sufrido mucho y que muchos otros que yo conozco, muchos hombres que se dicen hombres con huevos y todo, pues tienen mucho menos valor y mucho menos huevos que la señora Carmen Salinas. Es una persona de claro oscuros y de esto va este programa, y yo creo que por eso nos identificamos los mexicanos con la señora Carmen Salinas. ¿No lo crees? ¿O tú qué opinas? Dime aquí, escríbeme tu comentario en la cajita de comentarios. Yo quiero que te hagas ver, yo quiero leerte aquí en la cajita. Ya saben que a todo mundo les doy corazones. Claro oscuros. Este es un video de claro oscuros. Sin lugar a dudas, Carmen Salinas ha sido una guerrera durante toda su vida. Sobrevivió a una ruptura familiar, a que su madre la abandonara en un hospicio a su suerte, víctima de pedófilos y otro tipo de abusadores. Sobrevivió, es una superviviente. También sobrevivió a la pérdida de varios hermanos y siempre tuvo la fortaleza de poner una sonrisa detrás de su desangelada vida, detrás de esas cámaras, y siempre Carmen Salinas sacaba la chamba, como fuera, cansada, jodida, humillada, como fuera, siempre sacaba la chamba. Una persona muy, muy trabajadora, eso sí, bien chambeadora. El 11 de noviembre, y después de haber cumplido con su jornada laboral en la telenovela Mi fortuna es amarte, Carmen Salinas regresó a casa, se echó unos tacos de tripa con frijoles, una cerveza y se puso a ver la tele. Y súbitamente comenzó a sentir escalofríos, se sintió mareada, con muchas náuseas y empezó a vomitar. Fue trasladada a un hospital en la colonia Roma, donde fue ingresada a terapia intensiva y la conectaron a un respirador para mantenerla con vida. Desde el primer minuto, mis amigos, la prensa, como buitres, pues se fueron con todo y filtraron que había tenido un derrame cerebral secundario a su hipertensión arterial. Carmen Salinas nunca se tomaba sus medicamentos. A Carmen Salinas le valía madre lo que comía, nunca hacía ejercicio y terminó víctima de sus propias inclinaciones fatales. El panorama se ha tornado oscuro y poco alentador. Muchas personas relacionaron de hecho su caso con el caso del maestro Cerati, ¿se acuerdan? Por las implicaciones médicas y el deterioro físico al que se somete un cuerpo cuando cae en una enfermedad como esta. Carmen Salinas permanece en estado de coma. En coma, en ese oscuro mundo donde el limbo entre la vida y el adiós coexisten y donde en el mundo en que vivimos se vuelve realmente un auténtico suplicio. Sí, un suplicio, un infierno para los que quedamos con vida y que no tienen a Dios en sus vidas. Es un auténtico infierno. Su estado es grave. Carmen no mejora, pero tampoco empeora. Es importante resaltar que a sus 82 años Carmen seguía en activo y que su imagen realmente quedó deteriorada por su paso por la política. Pero ni todas las oraciones de sus fans podrán limpiar su imagen, aunque nadie puede negar que es todo un ícono de la pantalla chica y de la pantalla grande, que se redituó con creces en la actuación. Pero dime tú, ¿qué opinas de Carmen Salinas? ¿Te identificas con su historia? Yo estoy seguro que muchos sí, y por eso triunfó, porque muchas personas se identificaron con ella, con su historia de vida, con su personaje, y por eso triunfó. Pero yo qué sé, yo solamente quiero leer tu opinión. Me encanta leer la opinión de todos ustedes y a todos darles corazones. Si este video te gustó y te pareció interesante, por favor compártelo, porque estamos en el camino de los 1000 suscriptores y ya casi llegamos. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga a todos. Por cierto, si quieres ver un programa especial de Chabelo, que lo estoy preparando. Estoy preparando un programa de Chabelo y de Raúl Velasco. Y si quieres que haga un programa de Chabelo y de Raúl Velasco, escríbemelo aquí en la cajita de comentarios, porque de Raúl Velasco hay mucho que decir de su esoterismo barato.